tema de resonancia. Para él yo tengo una fuente de voltaje, un resistor, una bobina y un capacitor conectados en serie. Yo sé que para un circuito como este la impedancia estaría dada por esta expresión, donde la impedancia y la resistencia no se ve afectada por el comportamiento de la frecuencia angular omega, como se puede apreciar aquí. Sin embargo, tanto la impedancia como la reactancia de la bobina se comportan de forma directamente proporcional con respecto a la frecuencia angular omega, mientras que el valor absoluto de la reactancia del capacitor es inversamente proporcional al comportamiento de la frecuencia angular omega. Ahora, si yo para un circuito como el anterior obtengo el módulo de la impedancia, yo sé que se va a comportar de esta manera con respecto a la frecuencia angular omega. A su vez conozco que gracias a la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente y la impedancia son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si la impedancia tiene este comportamiento en función de la frecuencia angular omega, la corriente tendrá este comportamiento en función de la frecuencia angular omega, donde va a existir un valor de la frecuencia angular para el cual habrá un pico en el valor de la corriente, siendo este valor de la frecuencia de resonancia. Si hubiera sido un pico mínimo, tendríamos una frecuencia de antirresonancia. En resumen, una frecuencia angular es conocida como una frecuencia angular de resonancia si para dicha frecuencia una función compleja o su correspondiente senoidal tiene un valor máximo, mientras que una frecuencia angular será conocida como una frecuencia angular de antirresonancia si para este valor una función compleja o su correspondiente senoidal tiene un valor mínimo. Y ustedes dirían, a partir de un número complejo, ¿cómo yo puedo obtener la frecuencia de resonancia o la frecuencia de antirresonancia? Esto es sencillo. Vamos a utilizar de nuevo el concepto de la derivada. Vamos a derivar el número complejo con respecto al cual yo quiero saber con qué valor de la frecuencia angular se obtiene el pico máximo de su valor. Es decir, voy a derivar dicho número complejo con respecto a la frecuencia angular omega, lo voy a igualar a 0, y despejando la frecuencia angular omega ya puedo saber para qué valor se tiene un pico máximo o un pico mínimo. ¿Y cómo sabríamos si es un pico máximo o un pico mínimo? De nuevo recurro a los conocimientos matemáticos que yo he ocupado en cursos anteriores. Si obtenemos, nosotros, al sacar la derivada del número complejo e igualarlo a 0, obtenemos determinada cantidad de la frecuencia angular omega. Ahora, volvemos a tomar esta derivada. Pero en el momento en el cual nosotros apenas acabamos de obtener la derivada, vamos a sustituir el valor de la frecuencia angular omega con un valor ligeramente inferior al que obtuvimos una vez que igualamos la derivada a 0 y despejamos la frecuencia angular omega. Si obtenemos un valor positivo y posteriormente volvemos a tomar nuestra derivada, sustituimos el valor de la frecuencia angular por uno ligeramente superior al que obtuvimos cuando lo despejamos, después de haber igualado nuestra derivada a 0 y este nos arroja un signo negativo, podremos confirmar que efectivamente hemos obtenido un valor máximo hemos obtenido un pico máximo para nuestra función compleja, y por lo tanto tenemos un pico máximo con ese valor de la frecuencia angular omega que acabamos de derivar. Sin embargo, si nosotros al derivar a nuestro número complejo e igualar, obtenemos un valor de la frecuencia angular omega, el cual, tomando un valor ligeramente inferior a la frecuencia angular omega, y al sustituirlo en la derivada nos da un valor negativo, y luego al volver a tomar el valor de la frecuencia angular que obtenemos cuando igualamos la derivada del número complejo a 0, y siendo este valor de la frecuencia angular un poco superior al mencionado, y al sustituirlo en la derivada del número complejo nos da un número positivo, quiere decir que obtenemos un pico mínimo. Todo este procedimiento que les acabo de resumir es el que ustedes han hecho en diferentes ejercicios de bachillerato y de superior cuando quieren determinar si han obtenido un pico máximo o un pico mínimo. Sin embargo, yo les puedo decir que existe una forma más sencilla de confirmar todo esto. Volvamos al ejemplo anterior, en el cual yo tengo la fuente de voltaje conectada en serie con el resistor, el bobina y el capacitor.
Por ley de Ohm, yo sé que la corriente es igual a la fuente de voltaje entre la impedancia. Sé que la impedancia para un circuito como este está dado por esta expresión. Factorizo el I de imaginario y yo les pregunto, ¿cómo puedo obtener un máximo valor de I cuando está definida de esta forma? Solo si el denominador es lo más pequeño posible. Pero yo no puedo igualar R a 0 para hacer el denominador lo más pequeño posible. Pero yo sí puedo igualar toda esta parte a 0 para hacer el denominador lo más pequeño posible. Y ustedes me dirían, ¿cómo podemos igualar todo lo que está entre paréntesis a 0? Si podemos tener una impedancia en la bobina y una impedancia del capacitor siendo diferentes a 0. ¿Qué pasaría? Pero yo les respondería, ¿qué pasaría si aquí fuera 5i y aquí fuera menos 5i? ¿Qué ocurre con la suma entre impedancias de elementos en serie? 5i menos 5i, 0. Y ya tendría 0 aquí, con lo cual podría saber el valor para el que tengo un máximo en la corriente, teniendo el mínimo valor posible para la impedancia del denominador. ¿Esto qué implica? Que la impedancia del capacitor y la impedancia de la bobina sean iguales. Y a su vez lo sean iguales también su reactancia. Justo lo que tengo aquí. Si yo despejo esto yo despejo pasando todo esto del otro lado, me da lo que les estaba describiendo. Reactancia de bobina y del capacitor iguales. ¿Y ahora qué pasa? Si yo como les decía, la definición de la reactancia de la bobina y del capacitor iguales. ¿Qué pasa si a partir de esta expresión despejo la frecuencia angular? O te obtengo un valor de la frecuencia angular para el cual yo tengo un pico en la corriente dada para esta expresión, porque respeta esta expresión cuando el denominador es lo más pequeño posible, es decir, cuando estos dos tienen una impedancia de valor igual, pero de valor absoluto igual, pero de signos opuestos. Y como yo sé que la frecuencia angular omega a su vez es igual a 2pi por la frecuencia, al despejar todo esto, ya sé que la frecuencia de resonancia para este circuito está dado por esta expresión. En resumen, ustedes pueden obtener fácilmente la frecuencia de resonancia para un circuito como este al definir para qué valor ustedes tendrían el mínimo denominador posible en esta expresión. Yo sé que eso es posible cuando este y este tienen impedancias de valor absoluto igual y reactancias también de valor absolutos iguales, pero de sentidos opuestos. Es decir, cuando tenemos esta condición, que al despejar la frecuencia angular omega de esta condición nos daría esto, y finalmente, como nosotros sabemos que la frecuencia angular omega es 2pi por frecuencia, al despejar a la frecuencia, ya nos arrojaría el valor de la frecuencia de resonancia para este circuito. Ahora vamos con más ejercicios. Aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿qué valor de la capacitancia necesito para un circuito como el anterior, considerando estos datos para tener la frecuencia de resonancia? Y yo les diría, vamos a considerar la misma expresión que yo les dije, por medio de la cual tendríamos la frecuencia de resonancia para un circuito como el anterior. ¿Y cuál era esa expresión? Esta. Mientras respetemos esta expresión, para un circuito en el cual tengamos una fuente de voltaje, un resistor, una bobina o un capacitor en serie, podremos saber qué valores necesitamos para llegar a la frecuencia de resonancia. Entonces, esta expresión también puede ser escrita de esta manera, donde yo sé el valor ya me están dando el valor de la frecuencia, debo tener este valor de la frecuencia angular omega. Yo lo que quiero conocer es, a partir de estos datos, qué capacitancia debo tener en mi condensador para alcanzar la frecuencia de resonancia. Pues respeto la expresión que yo les había estado comentando y despejo la capacitancia de aquí, de tal forma que así yo puedo saber el valor que debe tener el capacitor para tener la frecuencia de resonancia en un circuito como les he estado mencionando. Por el momento es todo y seguiremos con más ejercicios de este tipo en los próximos videotutoriales.